¡Ay, qué lindo cuento de Hansel y Gretel! ¡Casi lloro! Ay, no llores porque terminó muy lindo, muy hermoso. Hola niños, ¿cómo están? Hola mis niños de primero. Hoy les tengo un amiguito que nos va a estar acompañando en la clase del día de hoy. Él es Pepito, que muy pronto lo van a conocer. Saluda, Pepito. Hola niños, ¿cómo están? Me llamo Pepito y algún día los voy a conocer. Claro que sí, muy pronto los vas a conocer y los podrás abrazar. Bueno, hoy estábamos viendo un cuento. Sí, el de Hansel y Gretel. Porque vamos a ver qué son los cuentos. ¿Y qué son los cuentos? Los cuentos son narraciones. ¿Y qué son narraciones? A ver, mi Pepito, narraciones son historias que se narran, que se cuentan, que va uno contando. ¿Y los cuentos son largos o cortos? Pues hay cuentos largos, cortos, pero generalmente son cuentos cortos, pequeños, breves. Y los cuentos tienen unos elementos. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de elementos? Los elementos son lo que nos ayuda, lo que tienen los cuentos para que sean bien bonitos, sean fantásticos y nos lleven a volar nuestra imaginación. Ay, ¿cuáles son esos elementos? A ver, Pepito, los elementos del cuento son personajes y lugares. Vamos a ver primero qué son los personajes, ¿vale? Sí, quiero ver qué son personajes. Pues Pepito y mis niños, los personajes son aquellas personas, animales, como tú, objetos, cosas que aparecen en los cuentos, intervienen y crean la maravillosa historia. Esos son los personajes. Así como el de Hansel y Gretel, estaba Hansel, estaba Gretel, estaba la malvada bruja que casi se los come. Y estaba la hermana, la madrastra y el papá. Sí, señor, esos eran los personajes. Pero hay personajes principales y secundarios. ¿Cómo es que son? Ya sé, principales y secundarios. Sí, señor. Los personajes principales son aquellos personajes más importantes de la historia, que aparte que toda la historia gira en redondo a esos personajes, como toda la historia de Caperucita gira en torno a Caperucita. Sí, señor. La historia de Blancanieves y los 7 enanitos, toda la historia gira en torno a ¿quién? Pues a Blancanieves. Claro que sí. Y en nuestra historia de Hansel y Gretel, ¿quién serían los protagonistas? Pues Hansel y Gretel, porque eran los más importantes. Los personajes principales son los más importantes de la historia. Sí, señor. Y los personajes secundarios, ¿cómo es que se llaman? Secundarios son los otros personajes. Son los que acompañan, les ayudan o les hacen males. Imagínate, Pepito, les hacen males a los personajes principales o los ayudan, así como los 7 enanitos ayudaron a Blancanieves. O también la bruja malvada que quería matar a Blancanieves. Y así como la madrastra en Hansel y Gretel. Ay, me hace llorar. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Dejar abandonados a esos pobres niños. Ay, qué pesar. Sí, señor, esos son personajes secundarios. ¿Y cuál era el otro? El otro elemento que te dije que estaban en los elementos del cuento. ¡Ay, ya sé! Los lugares. Sí, señor. Los lugares son los sitios donde ocurren todos los hechos fantásticos de los cuentos. En los bosques, en los castillos, en los pueblos, así como el de Hansel y Gretel, que ocurrió en una casa que era algo mágica que tenía esa casa. ¡Ay, pues esa casa era de mucho dulce! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, qué rico! Ya me dio ganas de dulce. No, señor, ahorita más tarde. Esos son los lugares de los cuentos. Son donde ocurren todas las acciones. Esos son los lugares de los cuentos. ¡Ay, ya! O sea que, por ejemplo, el de Blancanieves ocurre como en un bosque.
Sí, una parte ocurre en un bosque, sí señor. Esos son los lugares de los cuentos. Y eso hace parte de los elementos del cuento. ¡Ay, tan chévere! Tan rico, ya conocí 2 elementos de los cuentos. Los personajes y los lugares. Y los personajes pueden ser principales o secundarios. ¡Uy, qué chévere! ¡Qué bonito aprendí! Sí, qué rico es aprender. Y ahora cuando leas un cuento vas a decir, ¡ay! ¿Cuál era el personaje principal? ¿O cuál era el personaje secundario? ¡Qué chévere que pase eso! ¿Y dónde ocurren los sitios? ¡Ay, qué chévere! Bueno, y tú también, Pepito, ahorita, mis niños, más adelante en la otra diapositiva van a estar lo que vamos a copiar en el cuaderno. Recuerden, mis niños, que los títulos van con rojo, la mayúscula va con rojo, bien bonito, con letra bien linda como ustedes la saben hacer. Y en otro próximo video nos vemos. Pepito, a ver, despídete. ¡Chao, niños!